¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Quién va a ver el juego de fútbol ahora? Americano. ¿A quién le van? ¿A los Rams? A Chivas. Ahorita hoy se van a dar cuenta bíblicamente qué significa un águila. No, saben, es bien raro porque yo creo que ha sido la primera vez en la historia donde se juega aquí el Super Bowl, pero parece que hay más fans de otros equipos que de los meros Rams, porque recuerden que aquí estuvieron los Raiders. Yo crecí siguiendo los Raiders, muchos se quedaron con su equipo de Raiders. Los Rams estuvieron un tiempo aquí cuando yo estaba como en junior high, luego elementary, y luego se fueron. Después están ahorita los Chargers, y cuando hubo mucho tiempo que ya no había equipo aquí en Los Ángeles, muchos siguieron a San Francisco, porque era un equipo ganador y está en California. Entonces hay como cuatro diferentes bandos de angelinos, de gente de aquí de Los Ángeles, que en realidad, yo sí ganan, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ganen, porque están aquí, y Jason me dice, Dad, tenemos que irle a los Rams porque trabajan junto con los Dodgers. Y le dije, oh, ok. Pero bueno, a mí me gustaban los Raiders, crecí con los Raiders, pero no me gusta su imagen que tienen, básicamente. Pero bueno. Bueno, ya saqué eso de medio porque yo sé que hoy es ese día especial de ver los comerciales y no el juego, ¿verdad? Los comerciales. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Señor, venimos a ti en este momento, Señor, como siempre, Señor, agradecidos y sobre todo necesitados de ti, Señor. En estos momentos donde a veces parece que has perdido el control, Señor, y preguntamos a veces cosas, Señor, pero las preguntamos porque no sabemos el final o se nos olvida el final, o se nos olvida que tú siempre estás obrando, Señor. Y Padre, gracias por recordarnos, Señor, que tú siempre estás obrando, siempre estás en control y siempre estarás en control, Señor. Te damos gracias, te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder entender lo que tú nos vas a decir esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada que nos dimos cuenta quién era la mujer. Esta mujer que iba a dar la cinta, y al final, versículo 5, vemos que esta mujer iba a dar la cinta a Jesús, al redimido. Entonces, hoy vamos a continuar, pero antes de continuar quiero como una introducción. Recuerden, estamos en la séptima trompeta que se muestra y se nos enseña de una manera, pues así, yo creo que sobrenatural, como lo estuvo viendo Juan. Vamos a ver seres espirituales, cósmicos, luchando entre ámbitos espirituales que tal vez ni entendemos, o en otras dimensiones, o en otros universos, pero se está peleando eso. Entonces, la semana pasada vimos, como quien dice, detrás de las escenas estos eventos, y vimos las tres personas o los tres puntos importantes. ¿Quién era? Era la bestia, era la mujer que viene siendo Israel, y Jesucristo que vino a través del linaje de Israel, que nació Jesús. Entonces nos dimos cuenta que la mujer es en realidad Israel y no es la Virgen María como muchos dicen. Entonces, aquí el diablo, vimos básicamente cómo se propone de venir y ir en contra de todo lo que es Dios, o todo lo que representa a Dios. Entonces, Satanás aquí lo vimos que salió a la escena y salió para lastimar, aquí así le puse, ¿no? Lastimar y romper el corazón de Dios, o sea, como que para hacerlo sentir así. Pero recuerden que Dios es Dios, y Dios está mucho más grande que Satanás, es mucho más poderoso, más superior, pues Él creó todo, Él creó a Satanás. Y nos dimos cuenta quién fue Satanás, Lucifer, que fue echado por rebelión, porque quiso ser igual al Santísimo, se quiso sentar en el trono. Entonces vimos que fue creado y su único propósito era, dice que cuando se creó Satanás también se crearon los instrumentos para que iba a tocar para venir y darle alabanza a Dios. Entonces, hoy vamos a continuar y vamos a leer
en Apocalipsis 12, versículo 6 en adelante. Y saben, es un estudio largo, hermanos, pero quería terminarlo porque no hay dónde pararlo. Pero si no me voy a apurar, si no lo terminamos, pues vamos a terminar la segunda parte la próxima semana, pero son 10 páginas, usualmente son 8. Entonces vamos a estudiar, ¿no? Dice, en Apocalipsis 12, versículo 6, dice, y la mujer, recuerden cuál fue la mujer que vimos la semana pasada, dice que huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Quiere decir que Dios preparó el lugar ya para esta mujer, que viene siendo ¿quién? Israel, para que allí la sustenten por 1270 días, que vienen siendo 3 años. Recuerden que aquí estamos a la mitad de la tribulación, es donde ya la iglesia se fue, es donde está todavía todo un gran movimiento, donde ya se salta a la escena el Satanás, el anticristo, y esto es lo que está aconteciendo después de todo esto. Versículo 7 dice, después dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón con sus ángeles. O sea que los ángeles Miguel estaba luchando, y los ángeles, buenos ángeles, y los ángeles del dragón, que son los ángeles caídos. Y versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que ya no podían estar ahí. Entonces el versículo 9 dice que fue lanzado fuera el dragón, ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Recuerden, es el papá de la mentira, es el que nos engaña, es el que viene y nos da algo suavecito, donde nosotros creemos que es una duda, nos mete una duda, un dardo, tal vez en forma de dardo, una cuestión donde viene y nos ataca. El punto es que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Imagínense, él es el acusador también de nosotros, viene y nos acusa delante de Dios. Después dice que este es el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, o constantemente estaba acusándonos. Versículo 11, y ellos han vencido por medio de, ¿qué dice ahí? Dice, de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12, por lo cual alegraos, dice, alégrense cielos y los que moran en ellos. Está hablando ya de los hermanos que se fueron en el rapto, ¿no? Que Jesús nos llevó. O sea, le está hablando a ellos. Una vez le dice, pero por lo cual dicen, o sea, por eso esta es la razón que tenemos que alegrarnos en los cielos y los que moran allá en los cielos. Y luego después dice, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo, dice, que ha descendido a vosotros, se ha bajado a ustedes, dice, con gran ira. O sea que el diablo fue aventado del cielo, fue sacado del cielo y se fue y cayó en la tierra. Entonces dice, ay de los moradores que viven allá en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a un varón, a un hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos. O sea, un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Versículo 15, y la serpiente, dice, que arrojó de su boca tras la mujer, o sea que de su boca a la mujer, agua como un río. Yo me estaba imaginando cuando estaba haciendo el estudio, ¿saben los bomberos cuando sacan agua? Así con unas manguerotas que tienen que estar 3 bomberos y sale agua así para tratar de apagar el fuego. Aquí dice que sale, dice, ay, perdón, me perdí. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. O sea, para que simplemente se fuera arrastrada y pues se muriera, ¿no?
Versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra, fíjense, aquí está hablando de la tierra no como símbolo de la tierra, está hablando de la tierra de donde estamos viviendo, aquí donde estamos parados. Dice que la tierra ayudó al pueblo de Israel, o sea, a la mujer. Pues la tierra dice que abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón dice que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, con todo el pueblo judío, o sea, todos los descendientes o todos los que tienen que ver con los judíos de la descendencia. Y dice, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Ahí está hablando ya de los gentiles, de nosotros que creemos en Jesucristo y que pasamos a ser ya pueblo de Dios, adoptados en la familia de Dios. Entonces aquí vemos, hermanos, que la mujer huye para salvar su vida. Y aquí la Biblia nos está diciendo que huye a un lugar preparado por Dios. Quiere decir que Dios ya tiene, ya tiene este lugar preparado para todos los judíos. Ahí es donde todos van a ir. En la mañana estaba platicando con un hermano y estábamos hablando de cómo Israel ahorita como potencia ya puede, por ejemplo, ahorita el problema que está en Ucrania, puede decir, yo puedo, o sea, Israel puede traerse como refugiados a todos los judíos de Ucrania, para que en Ucrania no venga, porque ya saben el conflicto que hay en Rusia y Ucrania, y aquí no se ve mucho, pero en otros canales que no son de Estados Unidos, esto está seria la cosa, está tan seria que si se mete cualquier otro país, Rusia tiene la posibilidad de atacar. Estados Unidos no va a hacer nada porque no está en el carácter de nuestro líder, no va a hacer nada. Sí, aquí oímos que amenaza, pero en realidad no ha amenazado todavía, se ha quedado callado. Lo único que sí dijo fue de que todos los estadounidenses que están en Rusia que salgan. Eso sí fue lo que dijo. Y esto puede pasar, eso ocurrió el viernes, esto puede pasar, hermanos, en unos 3 días, 2 días, 3 días, en 48 horas o no sé. El punto es, hermanos, de que aquí estamos viendo la profecía, cómo se está moviendo todo. Rusia estaba bien calladito, no hizo nada cuando teníamos al otro presidente, y porque era duro y se enfrentaban y hablaban y como parecían que eran amigos, pero nunca han sido amigos. Tal vez tienen negocios por otras cosas, ¿no? Son políticos. El punto es de que ahorita estamos en un punto donde podemos estar viendo cómo Israel va a traer a todos sus ¿cómo se dice? De su descendencia, a todos los israelitas, todos los judíos ahí, porque ahorita los puede ayudar, es una potencia Israel. Entonces aquí una vez más, este lugar que estaba preparado por Dios, ahí fue donde fue Israel. Y dice que ahí iban a estar por 3 años y medio, que es la duración de la segunda parte de la tribulación. Recuerden la primera parte, que son 3 años y medio, son 7 años de la tribulación, 3 partes y medio, hubo paz, hubo tranquilidad, creyeron que ya todo estaba bien, llegó este líder carismático, este líder fue la gran cosa, y dijeron, ay, qué bueno, ya estamos viviendo a gusto, porque esos cristianitos eran los que nos hacían la vida imposible. Ahora ya se fueron, qué bonito, ya estamos haciendo lo que queremos, todo pecado como sea, pero 3 años y medio, pero después estamos viendo lo que está ocurriendo. Viene el juicio y vamos a ver qué tipo de juicio es que va a llegar. Versículo 6 dice, y la mujer dice que huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios, o sea que ya está ese lugar por Dios. Allá en Jerusalén, allá por Israel, allá toda esa área es puro desierto. Para que allí, dice, la sustenten por 270 días, o sea, son 3 años. O sea que aquí, 60, perdón, sí. O sea que aquí estamos viendo una imagen de un holocausto que va a venir como nunca se ha habido. Ahora, este holocausto es también, no van a ser los judíos y también los creyentes. Recuerden que siempre ha habido un remanente de judíos creyentes en Jesucristo, pero también ha habido estos cristianos o estas personas
que supieron de la palabra, esas personas que se quedaron ahí ya se dieron cuenta de todo lo que dice la palabra, era verdad. Entonces va a haber unos creyentes todavía en esa parte, en la segunda parte de la tribulación, esos 3 años, y estos son los que el mismo Satanás quiere matar, la descendencia y a esos cristianos. Entonces, aquí sabemos que van a ser 3 años porque es una referencia a la gran tribulación. En Romanos capítulo 11, versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, hablando de los israelitas. Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma, dice, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca Dios contra Israel? O sea, una vez más aquí Israel lo estamos viendo en forma de una mujer, es lo que está diciendo. Ahora, esta mujer, o sea Israel, va a ser perseguida, hermanos, por el anticristo en el fin de los tiempos. O sea que se va a lanzar todos los gobiernos, y recuerden que va a ser un gobierno, muchos gobiernos a lo mejor comenzaron los primeros 3 años, ya se dieron cuenta de que no está funcionando, se van a estar, tal vez, dicen, no, esto no sirvió para mí, entonces van a estar en contra de todo, por decir, un gobierno, la orden mundial, por decirlo de esa manera, que lo podemos entender ahorita lo que es. Entonces simplemente, de alguna manera, no van a haber 2 grupos, los grupos que se quedaron, que estaban de acuerdo con todo, y vieron que ya no son las cosas así. Entonces está hablando aquí de estas personas que van a ser matadas, los van a matar, creyentes gentiles que creyeron en Cristo en el fin de los tiempos. Fíjense lo que dice Romanos 11, 25 y 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice, este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel o sea que están endureciendo, enderezamiento en parte, no puse esa palabra, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando ya todos los que no somos judíos nos damos cuenta de quién es Jesucristo, y si decidimos seguirlo o no seguirlo, ya eso es cosa de cada uno, el libre albedrío. Pero hasta que suceda, entonces aquí es donde ya dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. O sea, cuando todos los gentiles tuvieron la oportunidad y no fueron, entonces a ese momento va a ser salvo todo. Quiere decir que todos los judíos van a ser salvos. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es ese libertador? Jesús, el Mesías, que apartará a Jacob de Jacob la impiedad. Ahora, aquí, hermanos, estamos hablando de millones y millones, cantidades que nunca, tal vez ni se van a poder contar, cuando van a estar entre los gentiles y los creyentes en Jesucristo y pues los judíos, ¿no? Los israelitas. Fíjense lo que dice, y ¿por qué sabemos esto? Porque ya lo leímos antes en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, y después de esto dice que miró una gran multitud. Recuerden, Juan hablando y estaba viendo exactamente lo que estaba sucediendo. Dice que vio una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. De Cordero, y dice, vestidos de ropas blancas, con las palmas en sus manos. Aquí estamos viendo de estos que salieron de la gran tribulación y están ahí delante del Señor. O sea que van a ser muchas personas que van a ser muertas. Estos son los que murieron porque no negaron a Jesucristo, porque no negaron a Dios. Entonces no les degollaron la cabeza o cualquier sistema que ellos vayan a establecer. Pero bueno, entonces fíjense también lo que dice Isaías 43, versículo 1 y 2. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hablando de la, pues de la garantía que tienen los israelitas, los judíos como pueblo. En los versículos 7 y 9 vamos a ver la gran guerra sobre Israel y el pueblo de Dios, o sea, los gentiles, nosotros, los cristianos, los creyentes. Vamos a ver esas fuerzas angelicales. Vamos a ver a Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, versículo 7. Dice, después, hermanos, por cierto, la aplicación está ahí también, ahí que la vayan viendo en el boletín, todo lo que estoy leyendo, en bendición.org, en la sección de boletín. Después, aquí vemos, versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Y esta gran batalla en el cielo, pues ¿cuál fue? Pues fue que Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel, dice que él y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, estaban esta gran lucha. Esta gran pelea por el alma del creyente, hermanos, es real. Y ustedes a veces dicen, wow, qué casualidad. Yo invité a mi amigo mi intención era, porque el Señor me lo puso en el corazón, de compartir el evangelio con él. Bueno, el amigo o la amiga no llega a la casa porque sucedió algo inesperado. O uno dice, está hablando por fulanito, y luego después uno quiere compartir, y uno está a punto de compartir y alguien llega o le llaman por teléfono. Esas cositas no son coincidencias, son cosas que no entendemos, pero son cosas que están simplemente divirtiendo la atención o simplemente bloqueando lo que uno va a hacer. ¿Qué va a hacer uno? Compartir el evangelio. No sé, cuando alguien empieza a ir a la iglesia, cuando yo empecé a ir a la iglesia, cualquier cosita, luego se me viene a la mente, ya para qué voy, ya no voy ahí, ya voy tarde. Pero son cosas que suceden que tampoco estoy diciendo que el enemigo está en todo y el diablo está en todo, pero lo que sí estoy diciendo es que es una lucha espiritual, que no la estamos viendo, que está aquí y tal vez en otros ámbitos, pero básicamente está aquí. Está aquí porque nosotros hay dudas, creemos, pero aquí esto es algo real que está sucediendo y están peleando exactamente pues por el alma del creyente, del judío. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el reino espiritual, en el mundo espiritual o en otras dimensiones, que esto ocurre, hermanos. ¿Han visto ilustraciones donde alguien está así orando, o están en su cama orando y se ve que está así como un demonio que quiere venir a matarlo, y luego está como que un ángel así también con su espada o con la palabra? Eso es real, eso es real. Entonces es algo que siempre tenemos que recordar, que el diablo es real. No, el diablo está metido en todas las tonteras que hacemos. Eso somos nosotros, tontos en la carne, alejados de Dios o creyendo que uno sabe todo. Satanás casi no se involucra mucho porque nosotros mismos somos tan tontos a veces en las cosas de Dios, que nosotros solos hacemos cosas, a no ser que de veras se manifieste, y se puede manifestar un demonio, y pues ya hay otras historias, no hay otro mensaje, pero el punto que es real. Fíjense lo que dice Daniel, el profeta Daniel, en Daniel 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En el libro, pues el libro de vida, ¿no? La Biblia dice que Dios ha designado a ciertos ángeles para cuidar y ministrar y servir a los creyentes. El autor de Hebreos, fíjense lo que dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Está haciendo una pregunta retórica, ¿no? En Hebreos 1, versículo 14, dice, ¿no todos son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, claro que sí.
son mensajeros, pero también son usados, están al servicio de Dios y a veces de nosotros. ¿Han visto situaciones donde a veces dicen, wow, esto fue un milagro? O sea, era para que yo me hubiera, no sé, rompido todo, pero algo se dio que cayó de cierta manera y se levanta, se cayó de la azotea y no pasó nada. Y sigue como adelante. Y uno dice, wow, ¿será que? No, son intervenciones divinas que no entendemos, pero que ahí está el Señor cuidando a sus hijos. Y ahí sí, tal vez, ahí mismo Satanás sí, tal vez nos empuja, tal vez, o fuimos tontos, no pisamos bien, no nos fijamos, lo que haya sido. El punto es que ahí está un ángel protegiendo, está un ángel guardando, cuidando, protegiendo, o sea que eso es real. Pero también la Biblia enseña que hay rangos de diferentes niveles de ángeles y autoridades entre lo que es todo el reino de los ángeles, ¿no? Y estos gobiernan como principados y potestades sobre un mundo espiritual. Y recuerden, este mundo espiritual tal vez no lo entendemos y tal vez nos cuesta, pero ustedes pónganse a pensar que aquí estamos viviendo y hay como diferentes túneles o tubos que pasan por nuestra vida, así por arriba, por acá y por acá. Entonces, entre esos túneles ocurren ciertas cosas que no sabemos qué ocurre, pero eso, lo que ocurre arriba, tiene un efecto en nosotros. Tiene un efecto en nosotros porque nosotros pues estamos conectados, somos seres espirituales, estamos conectados con Dios. Todos estos seres que vienen en contra de lo que es Dios nos afectan a nosotros. ¿Y cómo nos afectan? Pues quieren deshacernos de nosotros, quieren que no sigamos a Dios, quieren que nos desviemos, quieren que simplemente hagamos cosas que nosotros queremos hacer y no en obediencia a Dios. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el punto. Entonces fíjense, ya diciéndoles estos, fíjense lo que dice Pablo, le estaba escribiendo a los Efesios, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, el problema no es fulanito, el problema no es manganito, el problema no es aquel trabajador que me quiere que me corran, o el problema no es aquel que me odia o que me quiere quitar mi trabajo o cosas así, ¿no? O sea, ese no es el problema, sino son contra principados, hermanos, principados. ¿Qué quiere decir un principado? Principado, se está hablando de territorios geográficos. Quiere decir, por ejemplo, aquí en Los Ángeles, vamos a decir eso, en Hollywood, no, todo el sur de California, está operando un principado, o es un principado. Ese principado tiene control de todo lo que es el pecado de aquí de Hollywood, por decirlo de esa manera. En Honduras, en partes del Caribe, donde hay mucha brujería, en África, donde hay mucha brujería, donde hay culturas donde alaban a ídolos, a brujería, hechicería, a maldiciones, amarres, solenas cartas, todo eso están invocando a ángeles caídos, a demonios. Y cuando está ocurriendo eso, entonces ellos tienen esos principados, por eso está hablando, principades, tienen territorios que ellos gobiernan. Usted vaya a Las Vegas y es un lugar donde está controlado por puro demonio, puro demonio. Y dice, no, pero la gente se va a casar a Las Vegas. ¿Ven las capillitas que hay en Las Vegas? ¿Creen que es de Dios eso? No es de Dios. Hasta el mismo, ¿cómo se dice? El eslogan de Las Vegas es, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Por qué están diciendo eso? Porque están haciendo cosas que no deben estar haciendo, cosas pecaminosas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues allí opera este tipo de principados, o sea, en un territorio. Y eso ocurre en países en África, en México opera también algún tipo de principado de idolatría y en todos los países, entonces recuerden, esos son, o sea, la lucha, una vez más, hermanos, la lucha no es contra carne y sangre o contra el ser humano, para decirlo de esa manera, sino es contra territoriales que estas potestades tienen en control. Ahora, ¿qué es una potestad? Potestad es un dominio, un poder. Quiere decir que tienen ese poder para hacer lo que ellos quieren. Sí, hay gente creyente ahí y están protegidas, gracias a Dios, por el Señor, por la sangre del Cordero, porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador,
hemos creído en Él, que Él murió para que limpiara nuestros pecados, que derramó la sangre, pero eso no quiere decir que no sea real, que hay principados en otras dimensiones que no podemos ver. Después continúa y dice, y contra los gobernadores de las tinieblas. Esos gobernadores, todos saben quién es un gobernador, ¿verdad? Gente de política, gente que tiene poder, o sea, son gobernadores, están gobernando estas tinieblas. Y luego dice, tinieblas de este siglo, o sea, de estos tiempos. No es que, eso pasó hace mucho tiempo, cuando descubrieron América y hubo muchas matazones, no. En este momento dice, contra huestes habla de ejércitos, de tropas, o sea, son demonios militares. Recuerden que ya vimos cómo estos demonios vienen y empiezan a devorar y a matar y a hacer destrucción. Ese es el tipo de seres espirituales, hermanos, que estamos luchando. ¿No creen que es el diablo, como dijimos la semana pasada, ahí un con la colita y sus cuernitos y anda así, y con su barbita y todo? No, es algo horrible, es algo que viene y quiere destruirlos, quiere matarnos, quiere alejarnos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 38 dice, por lo cual dice, y recuerden, ya aquí Pablo está dando la esperanza para todos los creyentes, y es algo que tenemos que recordar siempre esto, porque esto nos va a traer paz y nos va a traer tranquilidad. A pesar de que haya todo lo que haya, si nosotros somos hijos de Dios, no nos pueden tocar, no nos pueden hacer nada, porque Dios nos protege. ¿Por qué? Pues porque ya ahora somos hijos de Dios. Si hemos recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, si seguimos a Jesucristo, si seguimos una religión, estamos siguiendo idolatría. Jesús vino para terminar la religión. Entonces es algo bien importante. Fíjense este versículo, que nunca se nos olvide. Dios nos cubre con su amor. En Romanos 8, versículo 38 y 39 dice, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, fíjense, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, aunque sean esos ángeles caídos, ni principados, lo que ya sabemos que es un principado, ni potestades, sabemos que es una potestad, ni lo presente, o sea, los problemas que están pasando ahorita, ni lo que vaya a venir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios. O sea, no nos va a separar. Quiere decir que a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de estos seres demoníacos que existen y son reales y quieren venir a destruir nuestra vida, no nos pueden hacer nada. Una vez más, por lo cual dice el apóstol San Pablo, escribiendo esto, dice, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, hablando del infierno, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto lo que está diciendo al final es como el cierre, es como el sello. O sea, no nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. No dice cualquier otro santo, cualquier otra entidad divina. Dice en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados para que podamos tener vida eterna. Entonces, vamos a continuar el versículo 8. Entonces el resultado de esta guerra, recuerden, es una guerra que se está peleando entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, los ángeles caídos y los ángeles de Dios, los ángeles que son siervos de Dios. Es esta guerra que está ocurriendo. Versículo 8 dice, pero no prevalecieron, o sea, no ganaron, porque recuerden, el resultado es que Satanás va a ser vencido. Recuerden que estamos ahorita estudiando lo que va a venir en la tribulación. Estamos al principio de lo horrible que se va a venir en años que vienen, venideros. O sea, esto va a suceder. Entonces, una vez más, el resultado es que Satanás va a ser vencido y va a perder, porque ya perdió desde la cruz. Cuando Satanás creyó que Jesucristo ya había muerto en la cruz, dice, ya gané, lo maté. Usé a la religión, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, para que ellos mismos lo mataran. Y todos decían, sí, mátenlo, y el pueblo también, sí, mátenlo, crucifíquenlo, sí.
Satanás creyó que él había ganado. Pero ¿qué sucedió? Era el plan de Dios desde el principio. Al tercer día, ¿qué sucedió con Jesucristo? Resucitó. Eso es lo que a nosotros nos da vida, que Él resucitó porque Él fue el que murió por nuestros pecados para que nosotros no muriéramos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado o el resultado del pecado es, ¿qué es? Es muerte. Entonces eso es lo grande que Jesucristo hizo. Por eso Él murió. Él murió para que ustedes, para que yo, para que no muriéramos. Entonces, por eso el punto que Satanás quiere venir en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo y nos da vida eterna, nos da salvación. Entonces dice, ok, entonces ahora viene y nos hace la vida de cuadritos. Vamos a continuar el versículo 8. Dice, pero no prevaleció, o sea, no ganaron, ni se halló lugar para ellos, hablando de los demonios, de los ángeles caídos, en el cielo. Entonces, Miguel, recuerden hermanos, es uno de los ángeles que sirven a Dios. Es el ángel que está por encima de todos los ángeles, es el, como quien dice, el mero mero. Y así, él no pudo lanzar o no le pudo aventar un juicio, por decirlo de esa manera, o juzgar de maldición al diablo, porque recuerden que el diablo también tiene poder. Él estaba peleando por el cuerpo de Moisés, y fíjense lo que dice en Judas 9. En Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel dice que contendía, o sea que estaba peleando con el diablo, este ángel peleando con el diablo, disputando por él el cuerpo de Moisés, porque Moisés murió, entonces estaba el cuerpo, dice que no se atrevió a proferir, o sea, a lanzar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Fíjense, ahí vemos el poder de Satanás, y tal vez no nomás por el poder, pero él sabiendo de que el diablo está perdido, se la va a ver con Dios, y él simplemente, el Señor te reprenda, porque tiene poder, en vez de ahí mismo ponerse al tú, y pues destruirlo y entrar en no sé, otro tipo de pelea. El punto, hermanos, aquí vamos a ver el versículo 9. El versículo 9, vamos a ver que Satanás y sus ángeles van a ser lanzados fuera del cielo. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera. El dragón, dice, recuerden que el dragón también es otro nombre para Satanás. La serpiente antigua, también recuerden que la serpiente antigua fue la que vino y estaba en el árbol del Edén. ¿Y qué fue lo que le dijo a Eva? Le metió una duda y le dijo, ¿de veras si comes ese fruto, de veras vas a morir? Y Eva se comió el fruto. Viene Eva, se la da al esposo, el esposo también a Adán, el esposo también mueren espiritualmente, porque ya no tienen comunión con Dios ahora, están alejados de la gloria de Dios. Entonces por eso es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Recuerden, es mentiroso desde el principio. ¿Le mintió a quién? A Eva. Entonces dice que fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y saben qué? Este fue el resultado glorioso, hermanos, que es arrojado a la tierra, es echado del cielo, ya no está ahí, y esa es la gran victoria que vemos en el versículo 10 y el 11. Es la gran victoria de salvación. Esa es la victoria, hermanos, la salvación que tenemos en Jesucristo. Es algo que nada más se recibe a través de Jesucristo, no a través de lo que yo haga en la iglesia, no a través de lo que yo, bueno, sea o dé ayuda, no, la salvación viene a través de Jesucristo. Entonces aquí, en esta victoria de salvación, el resultado es que Satanás ya no puede acusar a los creyentes delante de Dios. Tal vez puede decir, ok, pero fulanito, vamos a decir, fulanito hizo esto, y es así con su esposa, y esto. Y luego Jesucristo se levanta y dice, ok, sí, pero él es hijo mío, yo ya pagué por ese pecado. Pero es esto. Ese es nuestro abogado, es el que nos limpia de todo pecado, es el que cubre el pecado. Sí, nosotros todavía seguimos pegando. ¿Cuántos de aquí se pelean con la esposa? No hacen la mano porque van a salir más peleados en pleito. Pero fíjense, algo bien simple. Yo puedo decir algo, mi esposa puede decir algo y dicen, no, pero esto, y ella es un pleito, simplemente por no estar de acuerdo, y no es nada importante.
pero ya está un enojo ahí. Y ya se queda algo, ya hay una mancha. Ya hay una mancha. Después, pero ya soy hijo de Dios, soy pastor, soy hijo de Dios. Entonces viene Satanás y dice, míralo que está haciendo, muy santito, uy, qué santito. Mira cómo está, se peleó con su esposa. Y ya sé que Jesucristo murió por mis pecados. Y no nada más porque Jesucristo murió por mis pecados, yo voy a gritarle a mi esposa y voy a hacer un viejo feo, ¿no? Un esposo feo. No, yo ya sé lo que Cristo hizo por mí. Entonces yo tengo que venir y arrepentirme delante de Señor, perdóname, mija, perdóname, simplemente me aceleré. Ese es el proceso que tenemos, todavía podemos arrepentirnos. Ahora, si constantemente estoy peleando y constantemente le estoy pidiendo perdón, constantemente me estoy arrepintiendo con Dios, la Biblia dice que ya estoy practicando el pecado. Y cuando alguien practica el pecado, la Biblia dice que, ¿qué aprendimos la semana pasada? Que es hijo del diablo. Que es hijo del diablo. Entonces, si los creyentes, si continúan, hermanos, pecando porque dicen, es que el Señor ya me perdonó, ya la hice, ya tengo vida eterna. No sé. Si seguimos pecando y no hay un remordimiento y no hay un arrepentimiento y no nos sentimos mal, porque el Espíritu Santo nos está diciendo, hey, pide perdón, hey, arrepiéntete, hey, eso lo que hice está mal. Y uno dice, le entra por aquí y le sale por acá. Quiere decir tal vez que el Espíritu Santo no está en él, o si está en él, no le está haciendo caso. Y si no le está haciendo caso, quiere decir que no le interesa la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es muerte. Entonces esa persona, ¿qué dicen? ¿Ya perdió la salvación? No sé. Ahí eso es para dejarlo para los teólogos. Lo que sí sé es que dice que ya esta persona está practicando el pecado. Quiere decir que constantemente está pecando. ¿Qué sucede? La Biblia dice que no es hijo de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Regresando a por qué fue lanzado, pues fue lanzado exactamente la victoria es esa. Precisamente, hermanos, el resultado es que Satanás ya no puede acusar a los creyentes. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Juan escuchó esta voz, enfrente ahí de lo que estaba sucediendo en el cielo, dice, una vez más, dice, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, dice. Y fíjense, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. O sea, ya no puede estar acusándolo. ¿Por qué? Pues ya fue lanzado, ya fue, lo corrieron del cielo. El que acusaba delante de nuestro Dios día y noche, hermanos. Día y noche. Y aquí Juan oyó esta voz del cielo. La salvación y el poder y el reino de Dios han sido proclamados. Dios ha ganado y Dios gana siempre. Gloria a Dios, hermanos. Incluso cuando el mismo Satanás creyó que había vencido, que le había ganado a Dios, Jesucristo resucita. Y ya con un cuerpo glorificado. Recuerden que el Satanás, vimos la semana pasada, que es un ser creado. Dios lo creó, entonces Dios tiene potestad sobre él. Fíjense lo que dice Corintios capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. O sea, ese es el poder. Él está en el trono, y a la derecha está ¿quién? Está Cristo intercediendo. El punto, hermanos, es que aquí oye esta voz y uno dice, ¿y quién estaba diciendo eso? ¿O de dónde salió esta voz? Pues era el pueblo de Dios, hermanos. Juan dice que son nuestros hermanos, o sea, el pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios? Pues los que fueron arrebatados, los que están allá arriba ya. Algo increíble. Entonces, fíjense, ahí Satanás ya no podrá estar delante de Dios acusando a los creyentes. Zacarías capítulo 3, versículo 1 dice, y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Recuerda, el ángel de Jehová es un buen ángel, ¿no? Y Satanás dice, estaba
en su mano derecha para acusarle. O sea que es real todo lo que estamos leyendo, es la palabra de Dios. En Job también, Job 1:6, dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también dice que vino Satanás. O sea que de alguna manera fueron los hijos de Dios ante el Señor, pero también ahí andaba de colado Satanás. Versículo 11, vemos que se gana la gran victoria y vemos las armas que se usaron. ¿Cuáles armas se usaron para poder ganarle a Satanás, ganarle al pecado, ganarle al mal? La sangre del Cordero, hermanos. La sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Quiere decir que las armas fue la cruz. A través de la muerte de Jesucristo fue que simplemente fue vencido Satanás. Y es el testimonio de los creyentes, la lealtad y del servicio y simplemente la obediencia del creyente, ¿no? Versículo 11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, aquí vemos que los apóstoles decían esto, y recuerden, los apóstoles anduvieron con Jesucristo, anduvieron caminando con Él y vieron todo lo que estaba ocurriendo. Muchos de primero no creían, pero al final de cuentas pues se dieron cuenta que en realidad Jesús era quien Él decía que Él era. Dice en Hechos capítulo 4 versículo 20, ellos decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Algo grande y algo poderoso, hermanos. Y aquí yo quiero tomar un poquito de tiempo para decirles, hermanos, si ustedes se dieran cuenta el impacto que tal vez algunos de ustedes o nosotros tenemos con las personas que nos conocen, que somos creyentes, y no se trata de saber toda la Biblia o de hacer grandes estudios, lo que se trata es simplemente decir, platicar, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así de simple. Ellos lo vieron y ellos lo oyeron. Pero para nosotros, yo no me puedo callar de decir lo que Dios hizo en mi vida, porque es real. Es real, y tal vez muchos de ustedes pueden decir, no, esa vida de los cristianos, pues no sé, como que exageran. Yo no creo que exageramos, hermanos. Lo que pasa es que llegamos a un punto de tanta desesperación que nosotros, ya que conocemos al Señor, quisiéramos que la gente no llegue hasta ese punto, hasta más bajo, hasta lo más bajo, para poder decir, entonces sí voy a cambiar, o entonces sí voy a creer en Dios. O yo no sé qué pasa por cada mente de cada uno de nosotros, pero yo sé que para mí, yo dije, ¿cómo le hago? ¿Ahora qué hago? Ya no tengo ninguna salida, ya traté aquí, allá, ya, ¿cómo le hago? Yo metí en problemas financieros, ¿cómo le hago? Pues no hay otra salida. ¿Qué? Pues ahora sí lo que venga. ¿Y qué va a venir? Pues no sé, pero hay que protegerme con Dios. Yo crecí teniendo reverencia a Dios y temor a Dios, siempre. Pero me hice rebelde y simplemente no quería nada con la iglesia. Pero sabía que Dios ayudaba, sabía que Dios era bueno, sabía que Dios tenía algo bueno para nosotros. Eso sí lo sabía. ¿Qué fue lo que hice? Pues empecé a seguir las cosas de Dios. Me tomó como unos 5 años, un proceso. Yo me gozo cuando alguien está teniendo problemas, yo no sé, una temporada, y de repente viene al Señor y ya de ahí para adelante sigue, y digo, wow, yo era terco, hermanos, yo era cabezón, yo era, quería las cosas de Dios, pero, el Señor tuvo que trabajar 5 años en mí antes de poder llegar a una iglesia. Fíjense lo grande. Y bueno, yo antes creía en los extraterrestres, creía que Dios era un extraterrestre, pues no es de esta tierra, ¿no? Pero yo creía que era extraterrestre y que Dios era un invento de alguien para tenernos controlados de alguna manera. Fíjense, yo estaba mal. Y pues el Señor hizo una obra en mí. Ahora, yo
Y cuando oigo la alabanza de gracias, yo me recuerdo dónde me sacó el Señor. Yo creo que nadie me conoce aquí cómo vivía antes. Yo creo que Chuy es el único. Y la gente, a veces la gente me dice, ay Martín, tú eras bueno. Pues sí, eso es lo que se veía por fuera, pero no sabían lo que había en mi corazón, no sabía lo que había en mi mente, no sabía, la gente a uno lo ve, pero no sabe. Entonces, pero yo sabía, o sea, ya no podía. Y ahí fue donde esa victoria que estamos hablando. ¿Cuál victoria? Del bien contra el mal. Pues esa victoria fue a través de Jesucristo, a través de su sangre. ¿Cuál sangre? Pues esa sangre que derramó. ¿Por qué fue derramada? Pues porque así tenía que ser. Siempre que hay pecado, algo tiene que morir. Algo tiene que morir. En aquel tiempo venían los israelitas y mataban un corderito como sacrificio y se lo daban a Dios para que cubriera el pecado a través de la sangre. Entonces, a través de la muerte de Jesucristo es como el símbolo de este corderito, que la Biblia dice que es Cordero de Dios, que a través de su sangre es el que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces ya nos quitó el pecado, estamos libres de pecado. Él nos ve como si no hubiéramos pecado. Y sí, voy a salir de aquí, me voy a enojar con los muchachos o algo, o a una situación, o voy a ver algo que no debo de ver, no sé. Pero es diferente a como vivía antes. Y puedo decir, Señor, perdóname, o Señor, no quiero ver para acá. Ya tengo la libertad y el poder de hacer cosas que antes tal vez no podía. Antes tal vez ni siquiera podía decir, ¿sabes qué? Yo ya hoy no voy a tomar. ¿Por qué? Pues me iban a dar carrilla, me iban a decir que ya me mandaba mi esposa, no sé, algo tan simple así. Hoy me vale lo que la gente diga, pero antes no podía eso. Y ese es el pecado, hermanos, que Satanás tiene. Ese es todo este pleito que se está viendo ahí en los cielos. La lucha por el alma de cada uno de nosotros. El alma es lo que somos. El cuerpo, esto se va a quedar aquí, pero el alma es eterna. Es eterna. No digan, pues me muero y ahí se acabó todo. No, se muere y ahí comienza todo. Ahí comienza todo. ¿Qué comienza? A vivir en el cielo, en la eternidad, en la presencia de Dios, o vivir en un lugar atormentado donde va a ser de veras de puro, la Biblia dice que vamos a estar así, crujir de dientes así, y vamos a ser atormentados y no vamos a poder morir. Nadie va a poder morir por la eternidad y la eternidad. Y esa es la eternidad. Aquí vivimos, ¿qué? 80 años. Estaba hablando con un hermano ayer y estamos viendo a cuánto el Señor nos va a dejar. Muchos queremos vivir 100 años, otros no sé, pero saludables, ¿no? El punto es que no sabemos cuánto, pero aquí nada más son, ¿qué? Vamos a decir 100 años o 70 años. Vamos a vivir aquí 70 años, desde que nacimos hasta que morimos. Es todo, 70 años. Si compramos 70 años a la eternidad, hermanos, hay que sacrificarse. Imagínense. ¿Mande? ¿Sí está bien? No, pero caminar, no 100 ahí nomás. No, pero sí, hermanos, tenemos que ponernos las pilas porque hay una guerra espiritual por nuestras almas, especialmente por los hijos de Dios, porque los que no son hijos de Dios, pues ya el diablo ya los tiene, ya son hijos de ira, la Biblia dice, son hijos de maldición. Pero el problema es que si creemos en Dios y nos inculcaron, o sea, hay esperanza. Hay gente, hermanos, que no han oído de Dios ni nunca se han parado en una iglesia. Cualquier tipo de iglesia. Ahí está más difícil, pero Dios es misericordioso. Continuando, hermanos. Aquí vimos que la sangre es el Cordero, ya vimos por qué es el Cordero, porque Él derramó la sangre. Los apóstoles, ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Por eso Dios usó a estos 12 hombres para que le dieran una vuelta al mundo. Y a través de estos 12 hombres comenzaron las iglesias, la iglesia primitiva, y ahí es donde comenzó todo. Esos 12 hombres. Y hombres bien humildes, hombres de lo peor que la sociedad de veras ni quería nada con ellos. Entonces fíjense que al final de los tiempos Israel y los gentiles serán salvos. Recuerden, ya estamos en medio de la tribulación. Estos que tal vez nunca, todos los judíos
israelitas que dijeron que Jesús no es el Mesías, y también todos los que supieron de la palabra de Dios y simplemente fueron hallados en pecado y se quedaron aquí. Pero el punto es, hermanos, que si no podemos, o sea, si no estamos en Jesucristo, no podemos estar firmes. Fíjense lo que dice 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 58. Así que, hermanos míos, dice, recuerden, la iglesia en Corintio era una iglesia, por decir, en Las Vegas o en North Hollywood, donde hay mucho pecado, y simplemente era una iglesia carnal, que iban, sí, pero buscaban a Dios, pero iglesia carnal. Entonces le está escribiendo Pablo a estos hermanos y le dice, así que, hermanos míos, dice, amados, dice, estad firmes, o sea, pónganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, o sea, en las cosas de Dios, siempre dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, sabiendo que todo lo que están haciendo no es en vano. Hagan cosas para el Señor. Aquí no está hablando de la salvación, simplemente para estar firmes, constantes y crecer. Para eso hay que estar movidos, hay que hacer algo. Y lo que estamos haciendo no es en vano. Vamos a crecer, vamos a fortalecernos, vamos a ser constantes en nuestro caminar. Eso es lo que está diciendo. Ahora, una persona, hermanos, que no ha recibido a Jesucristo no puede estar firme. Una persona que no ha recibido a Jesucristo puede estar o ser constante. Una persona que no ha recibido a Jesucristo no puede crecer en el Señor. Simplemente no puede, porque va a leer la Biblia, va a oír la palabra, va a oír algo y le entra por aquí y le va a salir por acá. Porque esto es espiritual, la palabra es espiritual. Y si no, uno dice, Señor, entra en mi corazón, perdóname, soy pecador, te necesito, cambia mi vida, haz con mi vida lo que quieras hacer. Entonces, hermanos, a través de eso es que Dios empieza ya a trabajar a través del Espíritu Santo que viene y está ya ahora en nosotros, mora en nosotros, quiere decir que vive en nosotros. A través de eso, hermanos, a través del Espíritu Santo, recuerden, solos no podemos hacer nada. La Biblia dice que si estamos separados de Cristo, ¿qué podemos hacer? Nada. La Biblia dice que si estamos desenchufados, por decirlo, o sea, si no enchufan ¿cómo se dice? Un cable, no va a haber luz. Es la misma manera. ¿Cómo quiero luz? Pues hay que enchufarme. O sea, ¿cómo quiero entender las cosas de Dios? Hay que enchufarme. Hay que recibirlo. O sea que la persona no va a ser firme, no va a ser constante, ni va a crecer porque simplemente no entiende y no tiene a Jesucristo en su corazón. Pero fíjense aquí que ellos, por la palabra del testimonio que ellos tenían, fue que continuaron su camino siguiendo a Jesús y compartiendo el Evangelio, proclamando a Jesús como Señor y Salvador. Y es lo que yo creo que ocurrió en aquel tiempo, o va a ocurrir. Gente pues que sabe algo de la palabra. ¿Han visto las películas, verdad? Left Behind, cómo al final ellos son los que se ponen y se prenden y buscan Biblias y empiezan a compartir. Fíjense lo que dice Timoteo, capítulo 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, la importancia de aprender, de leer la Biblia, porque si no, hermanos, no podemos estar fortalecidos. Pero sí, el Señor nos protege de todas las cosas malas. Segunda de Timoteo, capítulo 4:18, dice, y el Señor dice, me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si yo estoy caminando de mi propia manera, como yo creo que debo de caminar, y no me interesa lo que dice la Biblia o lo que dice tal vez mi familiar que es cristiano, no me interesa, entonces Dios no me va a librar, o sea, no me va a cuidar de la obra mala del diablo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la protección de Dios. No hemos sido protegidos por la sangre de Cristo. Y es algo que tenemos que siempre pensar en eso. Y aquí, el versículo 12, se le da esta advertencia a la tierra, porque el diablo está enojado, recuerden, fue echado y ya está derrotado. Y también porque el diablo no ha sido destruido, porque todavía no lo destruyó porque no era tiempo, pero queda poco tiempo, la Biblia dice. Entonces, versículo 12 dice, por lo cual dice, alegraos, dice, alégrense cielos y los que moran en ellos. Una vez más, está hablando aquí de la iglesia.
Ay de los moradores de la tierra. Fíjense, dice, ay. Recuerden que los ayes, cuando dice en la Biblia eso, quiere decir que es un dolor, es es algo duro, algo doloroso o horroroso que viene a quien se está refiriendo. Aquí se está refiriendo a los moradores, o sea, a los que viven en la tierra. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. O sea, viene bien enojado, sabiendo que ya le queda poco tiempo. Ustedes cuando ven a personas en las películas que saben que ya los van a matar, ya los van a agarrar, y se dice, al cabo ya no tengo nada que perder, le voy a echar todo y me voy a ir, pero voy a hacer, así está Satanás, así es como lo estamos viendo. Entonces Satanás, cuando es arrojado a la tierra, va a tener toda esa oportunidad y toda la libertad de destruir todo lo que él pueda en la tierra. Recuerden, cuando él sale a la escena, el anticristo, Dios usa al anticristo como el mismo juicio para la gente. Ese es el juicio. ¿Y por qué? Pues porque es la idolatría, o sea, toda la impiedad, que quiere decir la crueldad que vemos, la maldad, los homicidios, hechicería, brujería, inmoralidad, o sea, todos los robos de la gente, o sea, todo lo malo que se ve, que la Biblia dice que no se debe hacer, es lo que está ahorita. Y ahora parece que todo eso que la Biblia dice que no se debe hacer, que es malo, parece que está en moda. Y todo lo bueno, ir a la iglesia, leer la Biblia, tener respeto para los adultos, respetar a sus padres, a los maestros, a la policía, a autoridades, eso es malo. O sea, estamos al revés. Entonces, hablándolo o diciendo otras palabras, Dios va a usar y Dios va a juzgar al mundo a través de Satanás en esta gran tribulación, estos 3 años y medio. Entonces Dios solamente dejará al hombre para que se enfrente a su maldad. O sea, Dios ya no va a tener misericordia de nadie. Entonces ya el hombre natural, que es decir, el hombre sin Dios, se va a enfrentar a todo lo que vaya a venir por parte de Satanás y todos sus demonios caídos, y Dios no va a hacer nada por ellos. Recuerden, son los que no aceptaron a Jesucristo, los que no creyeron en Dios y se hicieron para atrás. Versículo del 13 al 17, ya para terminar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, dice que persiguió a la mujer que había dado a luz, o sea, a Israel. Lo persiguió. Y recuerden, aquí hice una lista de cosas por qué sucede. Satanás va a perseguir a Israel y a todos los que no negaron a Jesucristo, quiere decir a todos los creyentes. Habrá muchas muertes, holocaustos, como nunca antes se ha habido, pero no nomás van a matar o a perseguir a los israelitas o los judíos, sino también a los cristianos. Va a haber arrestos, encarcelamientos, y van a ser buenos para matar y rápido. No va a ser como ahorita, ok, lo metemos a la cárcel en este lugar y vamos a ver si lo vamos a matar. No, te agarramos, sabemos quién eres, y un proceso y al paredón, o sea, lo van a matar. Van a ser eficaces y rápidos, incluyendo a niños y ancianos. Van a tener tipo gabones, y los van a llenar con judíos y creyentes como si fuera ganado, y los van a transportar a lugares donde van a tener esos centros de concentración. No sabemos si van a ser centros de concentración, van a ser una comunidad o los van a llevar a una isla. No sabemos lo que va a ocurrir, pero lo que sabemos es que los van a tratar como ganado y los van a echar así. ¿Han visto el tren? Los van a subir ahí encerrados y ahí los van a llevar. Van a abrir centros de concentración y los van a ejecutar, los van a matar sin ningún problema, y la gente no va a decir nada. Recuerden, aquí estamos hablando de los cristianos y de los judíos que no han negado a Dios, que son los que todavía van a ser salvos. Son los que acabamos de ver, que dice que son multitudes, millares de gente que están ahí vestidos con ropas blancas. Ellos van a ser. O sea, todavía Dios tiene misericordia, y a través de estos 3 años y medio de la gran tribulación, todavía va a sacar a algunas personas. Hermanos, ¿para qué esperarse? Right? Después, el versículo 14, vemos la gran persecución y liberación. Y básicamente se le dieron alas para volar,
a un lugar seguro. Recuerden, estamos aquí hablando todavía de la mujer, ¿no? De que el dragón viene en contra de esta mujer, que es Israel. O sea que Dios le da alas para que Israel se vaya a un lugar seguro y estar ahí por 3 años y medio, mientras que pasa todo este desorden. Versículo 14, dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, chivas, no. De gran águila, para que volase delante de la serpiente en el desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, aquí la mujer, recuerden, se está refiriendo a Israel, y los creyentes serán liberados por las alas de una águila. Y esta imagen básicamente se está refiriendo a los brazos de Dios, de Jesucristo, un libertador que viene y los va a agarrar así. Son como alas que los va a agarrar. En Éxodo 19:4 dice, vosotros fuisteis, o sea, ustedes fueron los que, lo que hice a los egipcios. No, dejen regresar otra vez más. Vosotros, o sea, ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Sí, gracias, Lino. Y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Imagínense, aquí todavía, y esto está en Éxodo, pero ahí vemos la manera como Dios ya lo hizo en el Antiguo Testamento, y aquí va a usar la misma técnica, por decirlo de esa manera, para salvar a su pueblo. Otra vez, Dios librará a su gente y les dará alas de águila para ir al cielo. Y saben que todos van a morir, sí, van a morir, pero nunca van a negar a Jesucristo. Y otros sí van a seguir viviendo tal vez ahí, o tal vez los van a matar, pero se van a morir con la suya. Dicen, yo no recibo a Jesucristo, yo estoy bien así, te vas al infierno, vas a sufrir, no me interesa, al cabo ya estoy muerto, no voy a sentir nada. ¿O de veras? ¿De veras? Si a veces nos machucamos y andamos como que ahí llorando, una cortadita, algo así, imagínense, o un dolor de muela o un parto, va a ser 1000 veces, millón de veces más doloroso. Entonces, aquí, fíjense lo que dice en Deuteronomio, hablando todavía de como águila que levanta a sus pollitos o a sus bebitos. ¿Cómo se dice? Una aguilita. A sus pollitos, a sus polluelos. En Deuteronomio 32:11 dice, y como águila que excita su nidada, o sea, donde vive en su nido, dice, revoltea sobre sus pollos, se dice pollos, sobre sus pollos, y extiende sus alas y los toma, dice, extiende las alas y los toma, y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. En Deuteronomio vemos eso. Después, continuando con esto, lo que el dragón va a lanzar, ese ataque grande, o sea, ya como para terminar con Israel, dice que la serpiente intentó matarla, y arrastrada a través de un río. Entonces, versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. O sea, arrojó agua como un río para que fuese arrastrada por el río, para que fuera ahogada. O sea que aquí tratará de inundar a Israel o donde ellos estén, y a los creyentes. Y recuerden, aquí viene tribulación sobre tribulación. Si no puede hacerlo de cierta manera, viene y lo hace de otra manera. Aquí la idea es que quiere acabar con el pueblo de Dios y con los israelitas. El Salmo 32, versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea que aquí estamos viendo el Salmo, tal vez proféticamente hablando, que no se van a ahogar o no van a morir. El Salmo 124, versículo 4 dice, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, el abriente. A ver, otra vez más. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Ahora, aquí vemos que este dragón lanza este ataque, pero a través de todo eso, fíjense quién le ayuda aquí al pueblo de Israel.
vemos que la tierra simplemente le ayuda. Versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, o sea, a Israel. Pues la tierra dice que abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. ¿Ustedes han visto que la tierra tenga una gran boca? Pues no, ¿verdad? Pero aquí, imagínense tal vez, no sé, un hoyo grande. El punto es que aquí a través de una intervención divina de Dios, utiliza la tierra para que se absorba todas las aguas, toda la inundación, todo lo que el dragón le echó y salió de su boca. Entonces aquí se podrían ser simplemente catástrofes naturales, como cuando hay grandes diluvios, cuando hay, bueno, no diluvios, pero cuando hay, ¿cómo se dice? Huracanes, o sea que llueve mucho, que como las ciudades se inunden. Va a ser algo así, pero nada más va a ser específicamente donde estén los creyentes y los israelitas o los judíos. Entonces aquí vemos que el ataque es contra la simiente, o sea, la descendencia de Dios, de Jesucristo, que Dios usó para traer a Jesucristo a la tierra. Versículo 17, ya para terminar, dice, entonces el dragón dice que se llenó de ira contra la mujer, o sea, está bien enojado contra la mujer, contra Israel, y se fue a hacer una guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando de los judíos y de los que tienen testimonio de Jesucristo, o sea, de los creyentes, de los cristianos. Ya como conclusión, hermanos, aquí Satanás vamos a ver que va a lanzar un ataque en contra de la semilla de la mujer, o sea, la descendencia de Jesucristo. Y tal vez muchas naciones se van a alinear con el orden mundial, tal vez muchas no, pero Dios va a usar a estas naciones para cuidar y proteger al pueblo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, nuestros sentidos o sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, esos ataques, hermanos, de Satanás siempre han sido devastadores, siempre vienen de una forma que uno dice, wow, no sé, en desastres naturales que destruyen muchas vidas humanas. ¿Y saben cómo la sociedad, el mundo describe estos ataques? Dicen, oh, es un act of God. Cuando uno va y agarra un seguro porque en caso que se derrumbe aquí no sé, esto y mi casa caiga o el árbol se caiga o en un viento así. Bueno, aquí les llaman hechos de Dios o algo que Dios haga. Y nos damos cuenta que no es Dios. Dios permite, pero Dios no es el que está haciendo. Más bien el ataque es de Satanás, que siempre viene a matar a la gente, a quitarle su paz, a destruir sus vidas y simplemente a traer caos. En Efesios 6, versículos 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos, y recuerden, ya aquí estamos cerrando todo lo que vimos. Dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, bien importante, aquí dice, le está hablando a los creyentes, dice, hermanos míos, o sea, creyentes, hijos de Dios, que creen en Jesucristo, fortalécense, o sea, sean fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura. Si una persona está oyendo esto y no es hijo de Dios, no puede ser fortalecido en el Señor, no puede tener el poder de su fuerza de Dios, ni tampoco se puede vestir de la armadura de Dios, y nunca va a poder estar firme contra las cosas que el diablo quiera hacer en contra de usted. Eso es bien importante. O sea que debemos de mantenernos firmes, fuertes, eso es lo que la palabra está diciendo, sí, junto a Cristo Jesús, caminar de la mano con Él y proclamar la victoria que Jesús tiene sobre el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que creer que Jesús venció en la cruz. ¿Cómo venció en la cruz? Pues muriendo por mis pecados, muriendo para que yo no muera. Entonces esa es la manera que podemos vencer a Satanás. Fíjense lo que dice Hebreo, 2 versículos más y ahí vamos a terminar. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
también participó de lo mismo. ¿Para qué? Pues para destruir por medio de la muerte, hablando de la muerte de Jesucristo, de aquel que tenía el imperio de la muerte, o sea, el que tenía el control de la muerte. ¿Quién tenía el control de la muerte? El diablo, hermanos. El diablo en aquel tiempo antes de Jesucristo tenía control de la muerte. Versículo 15. Y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Quiere decir que como Satanás tenía el imperio, o sea, tenía control de la muerte, entonces todas las personas le servían a Satanás. Eran esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Satanás controlaba. Pero a través de Jesucristo, Él vino a destruir por medio de su muerte el imperio, o sea, el que estaba en control de la muerte. Porque ahora, hermanos, no podemos morir. Ahora si alguien viene y me mata, no me va a matar, me va a matar al cuerpo, este cuerpo, pero mi alma sigue viviendo. O sea, ya somos eternos, ahora sí. El cuerpo se va a terminar y se va a quedar ahí, pero nosotros vamos a vivir por la eternidad. Una vez más, solo las personas que son salvas pueden entender y pueden saber lo que la cruz hizo por cada persona. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. O sea, si esta persona no ha recibido a Jesucristo, no se puede someter a Dios. No se puede someter a Dios. ¿Por qué? Porque someterse a Dios quiere decir seguir a Dios, obedecer a Dios. Y esta persona no puede resistir al diablo, porque si no se somete a Dios, no resiste al diablo. Pero si es creyente, dice que se va a someter a Dios, va a ser obediente a Dios, va a resistir al diablo, que es decir, va a aguantar lo que el diablo le haga, y después el diablo va a huir. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada en contra de su vida, porque ha puesto su vida y su fe en Jesucristo. Y eso es algo grande, hermanos, que no se nos debe de olvidar. O sea que si nos queremos poder estar en un punto de poder resistir al diablo, o sea, de aguantar lo que el diablo venga a hacerme en contra de mí, primero tengo que ser obediente a la palabra de Dios, someterme a Dios. Y después voy a poder resistir al diablo, y a través que puedo resistir al diablo, se va a oír, o sea, va a oír porque va a decir, no puedo hacer nada con él. Está agarrado de la mano de Dios, está constantemente en comunicación con Dios, o sea, no lo puedo tocar. Entonces el diablo, ¿qué hace? Va a huir de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias. Con este versículo voy a terminar. Aquí lo que voy a leer es que no debemos estar borrachos ni estar durmiendo. Eso todo lo entendemos. ¿Qué le pasa a un borracho? Como era antes. No tiene sus 5 sentidos, nomás anda así, y ahí anda, todo es fan, y no sabe en realidad lo que está pasando. Y alguien que está dormido, ¿se puede dar cuenta si entran a su casa y roban el que está dormido? No, o sea, estamos dormidos y borrachos. Entonces aquí tenemos que tener mucha atención. Aquí, en 1 de Pedro, y hay que recordar esto siempre, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios, o sea, no sean borrachos, y velad. ¿Qué hace un velador? No se duerme y está velando que nada suceda, o sea, no está dormido. ¿Por qué? Aquí nos da la razón por qué tenemos que ser no borrachos, ni hay que estar dormidos, o sea, que no se nos duerme el gallo, estar listos. ¿Por qué? Aquí nos dice por qué. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, ¿quién estuvimos leyendo? Que quiere venir a hacernos la vida imposible. El diablo, que es nuestro adversario, dice que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense un león cuando van al zoológico, ven y lo están viendo así a una caja ahí, una jaula. ¿Cómo anda? Se camina y va y ve, y luego se va para acá y camina y va y ve, y luego se viene para acá y está así. ¿Qué? A ver a quién se va a comer. Bueno, no nos van a comer, no estamos ahí en pero imagínense un león allí en África, en medio de no sé dónde. Vemos a un león, pues ahí quedamos. Pues así anda el diablo como un león rugiente, o sea, gruñendo alrededor buscando a quien devorar, o sea, a quien matar. Versículo 9 dice, el cual dice: resistid firmes en la fe. O sea que resistan una vez más, aguanten, pónganse fuertes, estén firmes. ¿En qué? En la fe. No en lo que yo sé, no en lo que
en lo que yo he hecho, no en lo que yo hago en la iglesia, no, en la fe. La fe, hermanos, es personal. Cada quien de ustedes, a mí, incluyéndome a todos, Dios nos ha dado una fe. Una fe, es parte de de quiénes somos. La cosa es en quién ponemos nuestra fe. Muchos ponemos la fe en nuestro dinero, en nuestra inteligencia, quién somos, de dónde llegamos, de qué familia somos, o sea, lo que tengo, y ponemos nuestra fe en otras cosas. Pues para poder resistir al diablo y estar firmes tenemos que estar en la fe de Jesucristo. Y voy a continuar, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, hermanos, esto no nada más es a nosotros. Es que yo soy especial, es que no, esto es en todo el mundo. Ahorita si se dan cuenta lo que está ocurriendo en China con la iglesia perseguida, en la iglesia hay muchos cristianos que están siendo simplemente llevados a centros de concentración. Y eso existe. ¿Y por qué el mundo entero no hace nada en contra de estos centros de concentración? Pues porque no hay autoridad, no hay moralidad, por decirlo de esa manera. No hay un país que se sienta moralmente hablando para que se pare enfrente de China y diga, esto no se hace, porque ese país tiene también ropa sucia. Entonces no hay moral. ¿Qué sucede? Entonces a estas personas las meten a centros de concentración para endoctrinarlos. Y los golpean si necesitan. Y eso, imagínense, eso ya existe en centros de concentración. Entonces, con esto vamos a terminar, hermanos, vamos a orar. Voy a hacer una oración y voy a invitar si hay alguna persona que dice, bueno, yo nunca he recibido a Jesucristo en mi corazón, yo quiero en realidad cambiar, yo quiero en realidad no estar, cuando esté ocurriendo todo esto, no sabemos cuándo va a ser, pero más bien yo quiero ser hijo de Dios y no quiero estar siguiendo a Satanás. Y Señor, tú moriste en la cruz por mí y si la palabra dice que nada más con poner mi fe en ti y creer en ti y creer que tú moriste por mis pecados y yo decir y reconocer que soy pecador y he pecado contra ti y me arrepiento de mis pecados, puedo tener vida eterna. Y claro, después de ahí sigue todo un proceso, pero es el principio de algo grande que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar, rostros inclinados, y simplemente si usted necesita tal vez tiene preguntas o algo y no va a hacer esa oración por preguntas, dudas, hable con alguna persona que nos ha invitado y lo va a poner más claro de una manera. Entonces, para el que lo sienta de parte de Dios, simplemente haga la oración y Dios va a hacer todo lo demás. Lo que sí usted tiene que creer en los puntos que ya dije y lo que vamos a estar orando ahorita. Amén. Vamos a orar. Señor, repita esto. Señor, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Yo creo que moriste en la cruz por mí. Y yo creo que a través de tu sangre, Señor, es lo que me limpia del pecado. Yo creo que resucitaste al tercer día, como dice la Biblia. Y yo te pido que me guardes y que me ayudes, que me protejas a mí y a mi familia. Y te pido poder estar firme en esos momentos cuando viene la tentación, cuando vienen cosas que no quiero hacer y cuando viene el diablo y quiere simplemente venir como león rugiente y simplemente me quiere devorar. Señor, yo te pido que me des lo necesario para resistir y estar firme, y quiero poner toda mi fe en ti, Jesucristo. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es un estudio intenso, fuerte, pero es real. Es real. Y si tienen alguna pregunta, pues pueden preguntarme a mí, pueden preguntarle a alguna persona, pero o pueden leer el servicio, pueden oír el servicio y leer esto en online. Ahí está todo para que ir viendo y procesándolo.
lo pueden imprimir y o pueden copiar. El punto es, hermanos, que la batalla es real, es una guerra espiritual que estamos viviendo. Y todas las mañanas hay que levantarse, primero dándole gracias a Dios, porque nos dio vida y nos ha protegido y nos ha dado todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Y sobre todo, hermanos, ser agradecidos, amén. Y saber que Dios está con nosotros, amén. Gloria a Dios. ¿Pasan, hermanos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar con este canto que viene también ahí mismo de Romanos. Dice, porque de Él y por Él son todas las cosas.